Y le conté desde ayer que el presidente del Congreso de Tamaulipas había anunciado que abrirían o buscarían que se abriera una investigación del Ministerio Público en contra del exgobernador de Tamaulipas, una más, en todo caso, señalándolo por un conjunto de irregularidades, principalmente diciendo que había pues utilizado los filtros de las Fuerzas Especiales de Tamaulipas que se instalaron en su gobierno, filtros para evitar que pasara el huachicol o que se realizara el huachicol, digámoslo así, y que en lugar de que eso ocurriera, pues que él se beneficiaba de esos filtros extorsionando, en pocas palabras, a los que pasaban. Palabras más o menos, eso es lo que planteó el presidente del Congreso de Tamaulipas, con quien hablamos ayer. Y le preguntamos de qué va el asunto y entonces al final de cuentas dijo que el Congreso exhortará a la Fiscalía General de la República respecto al tema para que abra una investigación y que él en lo particular como ciudadano, además de ser presidente del Congreso, lo haría, presentaría una denuncia pues ante las autoridades correspondientes del Ministerio Público para que se abriera una investigación en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. Bueno, pues estamos en este momento en posibilidad de hablar con él, pero antes de eso déjeme recuperar un fragmento de lo dicho ayer aquí por el presidente del Congreso tamaulipeco. Humberto Prieto Herrera, presidente del Congreso de Tamaulipas. Entonces, usted como presidente del Congreso, en esa calidad, ¿va a presentar denuncias ante quién y cuál sería la formulación de la denuncia? Pues de entrada vamos a presentar un exhorto, y vamos a ver un exhorto a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, para que se investigue esos filtros que estuvieron en la administración del exgobernador, y a su vez estaremos también sentándonos con los abogados y ver las denuncias correspondientes. Bueno, es que cambió un poco el planteamiento porque originalmente se había entendido que usted había planteado que se ordenaría una apertura de investigación del Ministerio Público. Eso es distinto a un exhorto. A ver, no, yo había comentado un exhorto, pero bueno, no habíamos comentado en público lo de la denuncia, ahorita te lo hago saber, pero el exhorto, a final de cuentas, tú sabes que se puede hacer caso, no se puede hacer caso a los exhortos, esa es la realidad, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo propio como Poder Legislativo y también lo propio ya también como ciudadanos en hacer la denuncia correspondiente para que se dé más, ahora sí se haga más formal este tema de esta investigación. A ver, entonces, si lo entiendo bien, Humberto, como presidente del Congreso está planteando exhorto. ¿Eso va a ocurrir o ya ocurrió? Eso va a pasar la próxima semana, Carmen, en la siguiente sesión que tendremos. Un exhorto a la Fiscalía General de la República y a la de Tamaulipas para que investiguen lo que usted está diciendo. Exhorto. Y luego, ¿usted como ciudadano presentará una denuncia ante el Ministerio Público? Así es, y a su vez cualquier otra persona que ojalá nos quiera apoyar y que no tenga miedo, pues también nos ayude a presentar la denuncia correspondiente. ¿Ante quién lo hará? Pues tendría que ser entre la Fiscalía General de la República, entre las instancias correspondientes. ¿Cuándo piensa hacer esto? Pues esperemos estarlo haciendo la próxima semana, hay que irlo preparando, tanto el exhorto como estas denuncias, Carmen. Bueno, entonces lo que tenemos es este conjunto de planteamientos en donde habla usted de situaciones de fama, digamos, ¿no? De se dice que, pero no tiene algún elemento específico que vaya a presentar usted como denunciante. Pues de entrada, pues vamos a pedir la investigación, Carmen. Y como te comenté hace unos minutos, obviamente la gente no hacía las denuncias correspondientes por el temor que había de sometimiento por parte del exgobernador en la administración pasada. Pero bueno, los tiempos han cambiado y vamos a hacer lo correspondiente y nosotros no tenemos miedo. Nosotros lo que queremos es que salga la verdad y pues ahora sí que el que la haga o que la haya hecho, pues que la pague con la justicia. La justicia llega, aunque se tarde, pero llega. Humberto Prieto Herrera, ¿va a ir usted a presentar esa denuncia en calidad de ciudadano, no de presidente del Congreso? Perdón que lo reitere. Sí, claro, por supuesto. ¿Y va a ir usted o va a ir con alguien que testifique algo? Pues es lo que hay que, por eso te estoy aquí haciendo el llamado de la gente que nos escucha acá en Tamaulipas. Ojalá alguien se quiera sumar al llamado y que sepan que los tiempos han cambiado y que no tienen que tener miedo en absolutamente nada ni a nadie. Esto dijo el presidente del Congreso de Tamaulipas. ¿Qué tiene que decir el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Francisco, buen día, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carmen. Feliz viernes y buen inicio de fin de semana.
Te agradezco esta oportunidad de poder dialogar contigo, como lo hemos hecho en algunas otras ocasiones. Pues de entrada, hacerte una solicitud muy respetuosa al trabajo periodístico que llevas a cabo. A mí me gustaría pues tener un diálogo, un debate, probablemente con Mario Delgado, Luisa María Alcalde, que estuvo por ahí en Tamaulipas el día. Oiga, gobernador, pasada. aquí me tengo que ir a... Sí, porque ya lo hemos ¿Perdón? intentado, hemos intentado este debate, no crea que no. Sabemos de esta posibilidad que usted está dispuesto y hemos hecho las invitaciones y estamos a la espera de que nos acepten un debate. No, bueno, este es un espacio más que abierto al debate y a la discusión, así que está hecha la invitación, no crea que no. Pero bueno, más allá de eso, de que se pueda dar un debate con personas con estos perfiles. Señalar esto, Carmen, porque Luisa María Alcalde estuvo la semana pasada en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, pues hizo algunos pronunciamientos atacando el relanzamiento de mi partido Acción Nacional, siendo críticas, que se vale, pero también atacando a mi persona, y donde pues le contesté porque que pues se le olvidó hablar acerca del grupo de huachacoleros del narcogobernador Américo Villarreal, y porque hay un cerco mediático en Tamaulipas. No permiten que se le acerquen al gobernador, que lo cuestionen de todos los señalamientos, denuncias que tienen presentadas, las investigaciones que tienen ambos lados de la frontera, que no puede cruzar, o no se le ha visto en Estados Unidos, porque se ha dicho y se ha mencionado que no tiene visa. Pero también, Carmen, le recordé a Luisa María Alcalde que durante su paso en la Secretaría de Gobernación, que fueron cerca de 14 meses, pues resulta que el contrabando, o en este caso el huachicol fiscal, y el pago de la evasión del IEPS ascendió a 138,000 millones de pesos durante su gestión. Sí. Le propongo una cosa, antes de entrar en esa materia, que es importantísima, desde luego, pero me gustaría su respuesta, la respuesta a lo que dijo el presidente del Congreso. Allá iba. Porque a usted lo acusan, a usted lo acusan directamente de que se benefició extorsionando a quienes pasaban las pipas con las fuerzas especiales que puso de filtro. Esa es la acusación, déjeme ir directo. Por supuesto. De entrada, comentarte que no puede ser... Esto es falso de toda falsedad. Primero que nada, las fuerzas del orden, en este caso, que se tenía la Policía de Apoyo Carretero, que es las que transitaban las carreteras y fueron reconocidas a nivel nacional e internacional, únicas en nuestro país, dieron los mejores resultados, al grado que la misma Canacar puso como ejemplo a seguir el estado de Tamaulipas, poniendo a Tamaulipas como las carreteras más seguras del país. No lo digo yo, lo dice la Canacar. Ahora bien, déjame ilustrar al lacayo del gobernador, del narcogobernador Américo Villarreal, porque eso es lo que es, lo ponen para distraer la atención de la realidad, donde hace señalamientos sin tener un solo elemento de prueba. Muy especialmente, los grupos de fuerzas especiales estaban concentrados para combatir a los grupos criminales. Permítame tantito, Carmen, porque estoy contestando el señalamiento. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que se atrevan a decir semejante barbaridad cuando la policía estatal o ninguna autoridad estatal tiene autorización para poder detener ningún vehículo de carga? O sea, sería totalmente ilegal. Jamás sucedió esto. Muestra de ello es que el lacayo que estuvo ahí el gobernador que estuvo en tu programa, pues resulta que dice, bueno, es que vamos a pedir a alguien que salga. Si hubo un gobierno que hubo una apertura total con los sectores productivos, especialmente con los transportistas, fue mi gobierno. No tuve una sola queja, porque tenían prohibido tanto a la Policía Estatal como cualquier fuerza del orden que dependiera de mi gobierno de molestar a la sociedad y a los sectores productivos. Entonces es totalmente falso. Y sobre los operativos de los que se mencionan, existe la Ley de Coordinación Fiscal que se tienen entre estados con la Federación, y déjame ilustrar a la falta de conocimiento de esas personas. Y existe la posibilidad de los estados que puedan hacer operativos para comercio exterior, que es lo que se hacía aleatoriamente, y es cuando tuvimos la oportunidad en carretera, con la Secretaría de Finanzas, que es la que tiene la facultad para hacerlo,
para poder verificar los pedimentos, cosa que se hizo. Inclusive por ahí te mandé, tu equipo debe de tener las denuncias que se presentaron a la Fiscalía General de la República. Entonces, lejos de hacer esos señalamientos que parecieran cortinas de humo, porque les dolió muchísimo la contestación que le di a Luisa María Alcalde, y sobre todo porque siguen saliendo elementos y evidencias todos los días acerca de la complicidad desmedida que hay entre Morena, sus gobiernos, el crimen organizado, por instrucciones en su momento desde Palacio Nacional por parte del presidente López Obrador, y donde involucra directamente a Américo Villarreal. De veras que están aterrados, están apanicados, porque esto no es un tema menor. No solamente estamos hablando del huachicol fiscal, no solamente estamos hablando de los 600,000 millones de pesos que asciende la evasión del IEPS, son los 3 órdenes de gobierno casualmente del partido de Morena involucrados, y donde, Carmen, el epicentro de esta operación es precisamente Tamaulipas, y donde salen a relucir alcaldes, el gobernador. A mí me hubiera gustado que el mismo gobernador saliera pues a desmentir todos los señalamientos, denuncias, o que la misma Fiscalía General de la República le dé seguimiento a las denuncias que han sido presentadas ante ellos, no solamente por el tema del huachicol fiscal, sino los vínculos del gobernador, de sus funcionarios. Y hablan por ahí, Carmen, si me permitas, dicen de hacer un exhorto. Bueno, pues nos queda claro que esto es prácticamente un tema mediático para desviar la atención y querer compensar la exhibida que les hemos dado. Pero ya se propuso en la más alta tribuna de nuestro país, por parte de los diputados de Acción Nacional, específicamente por el diputado federal Federico Dorin, la creación de una comisión especial para que le dé seguimiento a las denuncias y a la investigación del huachicol fiscal. ¿Y qué crees, Carmen? Se han rehusado a llevarla a cabo. Yo creo que esto ayudaría en gran medida a despejar la realidad de la complicidad, que va más allá de un tema de dinero, Carmen. Lo he señalado una y otra vez. Estás hablando de la complicidad del gobierno, de los políticos de Morena, pero a la vez de la participación directa de los grupos criminales, de los cárteles, hoy señalados como narcoterroristas. Y por supuesto que tienen mucho miedo. Ahí, de veras, yo sí veo ya a Morena y a todos estos funcionarios involucrados aterrados, porque casualmente también el gobierno vecino de Estados Unidos, precisamente ayer, dio a conocer que México está siendo liderado por los cárteles, los socios de Morena y de muchos gobiernos de los estados. Entonces, están aterrados, pero hay muchos otros temas que me gustaría platicar contigo, pero yo no sé si contesté a la pregunta que tuviste. Es parte de la ignorancia que tienen ellos en torno al trabajo que realizan y los límites que puede tener un gobierno del Estado en lo que se refiere a temas federales y a los delitos federales que se llevan a cabo en los estados. Bueno, sobre lo que dice el presidente del Congreso, en específico lo acusa usted, como lo dije hace un momento, de que usted se benefició, pues literalmente extorsionando a los que pasaban con el combustible, utilizando los filtros que usted puso con las fuerzas especiales, ¿cómo se llaman? ¿GOPES? Grupo de Operaciones Especiales. Exactamente. Eso fue lo que acusó y dijo. ¿Qué dice específicamente de esos filtros? ¿Qué dice específicamente del uso de las fuerzas especiales para el tema del huachicol y su gobierno? De entrada, comentarte que cuando se hacían estos operativos, la Secretaría de Finanzas, por protección de los elementos que son obviamente civiles, que no cuentan con armas, había muchas presiones de los grupos criminales, inclusive amenazas. Y lo que se hizo, porque estos no eran unos operativos como se están llevando a cabo ahorita en muchas partes del país, queriendo taparle el ojo al macho, y la ciudadanía no me va a dejar mentir que en diferentes puntos del país hay estos filtros por parte de estados y hay otros filtros por parte de la federación. Pero al final del día estos filtros van dentro del convenio de coordinación fiscal, y lo que se hace es un respaldo
por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, y no necesariamente, no recuerdo yo que hayan sido el grupo de Fuerza Especial. Si en alguna ocasión fue, es porque así lo ameritaba, porque había muchas presiones de los grupos criminales que estaban protegiendo a todos estos guachacoleros que eran parte de Morena y que eran parte de esta organización criminal que operaba en ese entonces Sergio Carmona, Américo Villarreal, entre otros. Esa es la realidad. Pero a mí lo que me llama la atención, Carmen, es porque dicen que van a buscar a alguien que denuncie. Si los sectores productivos, la ciudadanía en general, tenía acceso directo, no al secretario de gobierno, no al secretario de Seguridad Pública, no al director, directamente con el gobernador. Tenían mi celular, así como lo oyes. Esa fue la cercanía que yo tenía con los transportistas y jamás recibí una queja de ninguno de ellos porque tenían prohibido. Y era una instrucción precisa, era coadyuvar, apoyarlos. Y hay muchos ejemplos y de veras mucho reconocimiento por parte de la ciudadanía y los sectores productivos de cómo nuestra policía de auxilio y apoyo carretera siempre respaldó a los turistas, a los agricultores, ganaderos en todas las carreteras de Tamaulipas, y en este caso no era la excepción. Y otro dato importante, no podían ninguno de los elementos de la Secretaría de Finanzas poder estar parando carros por todos lados, ni pipas, ni mucho menos. Eran en puntos específicos que previamente se coordinaban con, en este caso, Hacienda, para poder hacer esos operativos. Está dentro de la Ley de Coordinación Fiscal, Carmen. No sé si con esto contesta la pregunta o quieres que... No, con eso contesta la pregunta, porque al final esto dice el presidente del Congreso de Tamaulipas, esto dice usted, solo para ir a una pausa y regresamos con lo que nos ha compartido hace un momento. Déjeme preguntarle, el presidente del Congreso ha dicho que él, en lo particular, en lo individual como ciudadano, va a presentar esa denuncia y que a ver si alguien lo acompaña. ¿Qué esperaría usted de una denuncia, en los términos que ya lo explicó en el programa ayer el presidente del Congreso? ¿Qué esperaría usted de una denuncia de él contra usted en la Fiscalía General de la República que encabeza el doctor Gertz Manero? Una cortina de humo, pero por otro lado nos ayudaría en el sentido de pedirle al fiscal general de la República que le dé seguimiento a todas las denuncias que han sido presentadas, incluyendo las que presentamos desde el 2019, el 2021, las denuncias que han sido presentadas por parte de los senadores de Acción Nacional en la pasada legislatura contra toda esta organización criminal, y que hoy en día pues ya es un tema ya internacional, pero que en su momento se presentaron las denuncias en tiempo y forma, con documentos, con fotografías, con investigaciones periodísticas, con videos, inclusive también con operaciones que se hicieron de vuelos entre funcionarios de gobierno, políticos, con el llamado rey del huachicol, entre muchas otras. Y nos daría pie, por supuesto, a insistir a que se haga una comisión especial de la Cámara de Diputados para ir a desmenuzar cada una de las operaciones que se hicieron en las aduanas. ¿Quiénes fueron los que hicieron las importaciones? ¿Cómo fue el movimiento? ¿Quiénes eran los administradores generales de las aduanas en el momento? ¿Quién estaba encargado de los laboratorios? ¿Qué pasó con los puertos de Tampico y Altamira, que ahorita me gustaría abundar en ese tema? ¿Qué pasó con todos los políticos involucrados? Yo creo que sería de veras una joya. Ojalá y la presenten para que le dé pie esto a que se pueda crear esa comisión y a la vez que le den seguimiento a todas y cada una de las denuncias que se han presentado, que son muchísimas. Le propongo una cosa, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. Usted, al saber que lo invitamos a que diera respuesta a lo que nos dijo ayer el presidente del Congreso, queríamos para el público, desde luego, tener lo que dice el diputado y lo que dice usted al respecto, y lo hemos hecho. Ya que tenía esta invitación, nos hizo favor de enviar varias cuestiones.
Yo le propongo que hagamos una pausa y que esto que nos envió, que son varias cuestiones, incluyendo un video que bueno, a ver, es un video que se tomó de un noticiero de Televisa. Espero que no haya problema con los derechos de autor, porque aquí tenemos un problema con los canales, ¿no? No creo que debe haber Bueno, problema. esperemos que no. Por razones periodísticas, en todo caso, está un video de 40 segundos más o menos, en donde usted quiere exponer una serie de cosas. Estamos hablando de el huachicol fiscal. Estamos hablando de lo que usted está señalando y de elementos muy relevantes que esta mañana pudimos recuperar en nuestra mesa de análisis con Anabel y con Maridalia, y con el reportaje especial, el informe especial de Reuters, que es muy relevante. Y usted, a su vez, está diciendo, a ver, ¿dónde está la ruta del huachicol, en pocas palabras? Déjeme hacer una pausa. Y uno de los elementos que nos compartió, y lo adelanto, tiene que ver con un documento del SAT, en donde queda más que claro que un individuo de apellido Carmona Angulo, pues efectivamente fue el administrador de la aduana de Ciudad Reynosa. Y el apellido Carmona cruza de lado a lado en todo esto, por lo que acabamos de recuperar y saber también del propio reportaje de Reuters, citando a Carmona, que fue asesinado, como sabemos, y que su hermano está en los Estados Unidos. Bueno, aquí hay un conjunto de cosas que hay que hilar. Desmenuzar. Después de la pausa, lo escuchamos y usted nos dice qué es lo que nos envió. Regresamos. Bueno, pues una vez que el exgobernador de Tamaulipas tuvo noticia de que lo invitábamos, como lo invitamos, para hablar en este programa con motivo de lo que dijo el presidente del Congreso de Tamaulipas, nos propuso también ampliar, además de la respuesta que ya escuchamos, su presencia aquí con una serie de elementos que nos ha compartido y que vamos a ir mostrando en la pantalla. Pero le propongo, exgobernador García Cabeza de Vaca, que lo vaya usted narrando. ¿Cuáles son estos elementos y cuál es la trama que usted está aquí exponiendo con estos elementos? Sí, de entrada comentarte cómo este grupo criminal de huachacoleros que encabezaba Ricardo Peralta, Américo Villarreal, Mario Delgado y obviamente este señor Carmona, lo que hicieron su primer paso es haber instalado o nombrado a un hermano de Sergio Carmona en la aduana de Reynosa. Y bueno, tengo entendido que ahí tienes tú los documentos que acreditan que esta persona estuvo ahí en el 2019. Esta es la confederación. Tenemos los documentos. A ver si vamos por pasos. El documento que necesitamos es el del SAT, ¿cierto? Sí, bueno, ese también. Y ese también. Más confirma. Lo vamos siguiendo. Mire, tenemos los elementos que usted nos envió y lo vamos siguiendo en su explicación. Esa es la Confederación Latinoamericana de Agencias Aduanales, donde manda un memorándum para todas las su gremio y les dice quiénes son los administradores de las aduanas que están en el país. Te hago mención de todo esto porque los voceros de Morena, especialmente aquellos que están defendiendo a los morenarcos, lo que han hecho es decir que jamás estuvo este señor en la aduana de Reynosa. Y aquí hay un documento oficial del SAT donde él firma un memorándum. ¿Por qué es tan importante estos documentos? Porque no solamente demuestra las fechas. ¿Quién era el administrador general de aduanas en ese entonces? Ricardo Peralta, el orquestador de la operación del huachicol fiscal. Entonces, este es el primer, la narrativa. Nombran a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, empiezan la operación que hacen estos para introducir hidrocarburos y no pagar el IEPS. Nosotros hacemos un operativo y que fue en noviembre del 2019, que ya por ahí mostraste tú esa rueda de prensa que tuve yo en Palacio de Gobierno, y donde narro que detuvimos 500,000 litros de combustible que se pusieron a disposición en la Fiscalía General de la República y que, por cierto, al día de hoy pues no tenemos conocimiento porque no han querido darle seguimiento a todas estas denuncias que presentamos. No sé si la tengan por ahí también esas denuncias. Posteriormente seguimos con las operaciones en algunos otros momentos, si bien se atravesó la pandemia, entre otras cosas. Pero aquí lo que demuestra es quiénes estuvieron ahí y quiénes pusieron a
este señor Julio Carmona como administrador general de las aduanas. Perdón, Ricardo Peralta como administrador general de la aduana, lo pone como administrador de la aduana de Reynosa para iniciar este gran desfalco de corrupción y de complicidad. Ahí está, por ahí, las denuncias que seguíamos nosotros presentando ante la Fiscalía General de la República. Te repito, nunca se le dio seguimiento por parte de la Fiscalía a todas estas denuncias. Se hicieron públicas hasta a días o meses recientes, donde Estados Unidos tiene intervención e investigaciones en ambos lados de la frontera y sale a relucir la gravedad del asunto mismo que nosotros, te repito, habíamos denunciado. Por ahí también va a salir un video donde Ricardo Peralta, una vez que ya se empieza a hacer mucho ruido con el tema del huachicol fiscal y que usan otras alternativas y que habían iniciado con la importación de combustibles o el huachicol fiscal a través de pipas, como se hizo mucho ruido, lo cambiaron, hicieron su modus operandi con los ferrocarriles. Situación donde ninguna autoridad local, eso es para ilustrar a aquellas personas, especialmente aquel que desconoce y dijo una bola de barbaridades, me refiero al lacayo de Américo Villarreal, que hizo señalamientos que desconoce. Ninguna autoridad local puede entrar a un recinto fiscal federal, sería un delito, y mucho menos detener a un ferrocarril. Imagínate eso, cualquier autoridad local que haga eso va a la cárcel, eso es de entrada. Pero independientemente, esto fue una operación que hicieron a través de Ricardo Peralta. Posteriormente llega Horacio Duarte, pero Ricardo Peralta seguía operando desde la Secretaría de Gobernación como subsecretario de Gobierno, al grado que empezó a hacer una operación con los grupos criminales, entre ellos unos de Tamaulipas, que era una fracción del Cartel del Golfo, la Columna Armada Pedro J. Méndez, que tenían órdenes de aprehensión. Cuando nos percatamos de esto, hablo con las autoridades federales y les digo, oigan, no es correcto que el subsecretario venga a juntarse con grupos criminales que traen órdenes de aprehensión estatales y federales. Hizo caso omiso, el ejército mexicano en ese entonces no participó en la entrada o la llegada del subsecretario, siempre estuvo a la expectativa de lejos porque sabía que este señor estaba cometiendo un delito. Pues imagínense ustedes, el subsecretario de Gobernación juntándose con criminales con órdenes de aprehensión. Hizo su evento. Meses después, en la CONAGO, en pleno evento, me dan el uso de la voz, y creo que por ahí están las imágenes también. Dura unos poquitos segundos, no sé si lo pudiéramos escuchar. A ver, lo escuchamos. Escuchamos lo que usted escuchamos, ¿no? Lo que usted dice en la CONAGO, esta reunión de la CONAGO, 19 de agosto 2020. Aquí se escucha usted. Es correcto. No, pero es que... Y es aquí donde quiero yo señalar que el subsecretario Ricardo Peralta estuvo en Tamaulipas, lo platiqué con usted, y se reunió con los integrantes de una organización criminal denominada la Columna Armada, delincuentes que cuentan con orden de aprehensión por parte no solamente de la Fiscalía Local, sino también por parte de la Fiscalía General de la República. Y un día antes de que él hiciera presencia en Tamaulipas, se le alertó de esta situación. Aún así, fue y se juntó con esas gentes que tenían órdenes de aprehensión. Ahí no intervino el ejército mexicano ni la policía estatal para darle apoyo de seguridad simplemente en los perímetros. Este fue escoltado, y le enseñé a usted el video, donde fue escoltado por la Policía Federal. Él tenía pleno conocimiento que estaba tratando con criminales, asesinos, parte del crimen organizado. Y aquí está, aquí está el video. Y está el video de Peralta. 15 días, Peralta, aquí está el video donde está con la Columna Armada. Gran parte de las personas que están ahí traen órdenes de aprehensión. Lo había platicado yo con la secretaria Olga Sánchez Cordero. Cuando hago eso público,
pues no tuvieron otra opción más que los 15 días retirarlo del cargo, Carmen. Esto lo puedes tú constatar no solamente con las fechas. ¿Y a dónde crees que se fue a refugiar este individuo, este delincuente? Ni más ni menos como secretario adjunto de Morena, con Mario Delgado, al mismo que le habían pagado la campaña con la operación del huachicol fiscal entre Ricardo Peralta, Sergio Carmona, Julio Carmona, Américo Villarreal y ellos. Esto está documentado. Todo lo que te comento es importante que tu teleauditorio conozca la narrativa y la historia de cómo fueron ellos fortaleciendo sus estructuras criminales y trabajando de la mano con los grupos de los cárteles para poder llevar a cabo esta operación criminal del huachicol fiscal. Y podrás preguntarte, bueno, ¿y qué tiene que ver que Ricardo Peralta haya estado allá en Tamaulipas? Bueno, aquí es donde sale otro elemento adicional. Pues resulta que pasa el tiempo y yo no entendía cuál era la relación y el por qué Ricardo Peralta había llegado con los grupos criminales a Tamaulipas. Tenía una operación de narcotráfico, traía una operación de acercamiento, como él dijo que también que lo iba a hacer en Michoacán, que fue público y que fue muy criticado. Pero resulta que había un operador de Ricardo Peralta muy cercano a él, el cual era el encargado de la operación aduanera. Cuando él deja el cargo como director general de aduanas y se va a gobernación, deja a una persona encargada. Esta persona, Juan Carlos Madero Larios, era el encargado de los puertos y de la operación. Su segundo, en pocas palabras, lo deja incrustado ahí en aduanas. Y aquí es donde surge algo muy relevante. Pasa el tiempo y el entonces secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, le manda un oficio a Audemaro Martínez y le dice: general, está pasando una situación de corrupción y operación con el señor Juan Carlos Madero Larios. Necesito, la petición es que lo remuevan del cargo. Pues, ¿qué crees, Carmen? No lo removieron del cargo. Siguió la operación del señor Juan Carlos Madero Larios. Y estos siguieron operando el huachicol fiscal porque era sumamente lucrativo, porque con esto operaron las campañas de 2021, donde está documentado, hay denuncias, hay videos, hay testimonios, entre muchas otras cosas. Pero ¿por qué cobra relevancia Juan Carlos Madero Larios? No solamente porque era un operador de Ricardo Peralta, y obviamente operando ahora con Mario Delgado, él como presidente nacional, y Ricardo Peralta como segundo de Mario Delgado en Morena, sino porque cobra relevancia, porque resulta que este individuo es nada más ni nada menos que cuñado de Tania Contreras. Y tú te puedes preguntar, ¿y quién es esa persona? Tania Contreras es ni más ni menos que la persona que era directora o jurídica del área jurídica del gobierno del estado de Tamaulipas, que participó para ser magistrada del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, gente directamente de Américo Villarreal, otra vez el vínculo con el huachicol y con los grupos criminales, y que esta persona, cuando se hace público todo esto y que ella tiene relación y que es cuñada de Juan Carlos Madero Larios, resulta que esta señora denuncia a Héctor de Mauleón y le mete acusaciones ante el Tribunal Electoral en Tamaulipas, diciéndole que por violencia de género, coartando, ya sabemos lo que pasó porque esto fue del dominio público, hubo muchos medios que dieron a conocer esta situación. Pues resulta que esta persona, cuñada de Juan Carlos Madero Larios, resulta que también es prima hermana del exalcalde de Hidalgo, Tamaulipas, también con orden de aprehensión, y que es parte de la estructura criminal del Cartel del Golfo.
mismos que hacen la operación con el gobierno, con Américo Villarreal, con sus cómplices, para la operación no solamente del Huachicol, sino que la operación y los vínculos directos con el crimen organizado. Todo esto está relacionado, Carmen, por eso es que estos, y me refiero a estos en Tamaulipas, quieren desviar la atención y que no se hable del modus operandi, de la relación que todos estos tienen con los vínculos criminales, con la operación del huachicol fiscal, donde hoy en día ya se tienen investigaciones, no lo digo yo ni tú, ya es del dominio público, tanto en Estados Unidos como en México, aunque en México yo estoy muy escéptico porque la Fiscalía General de la República no ha hecho absolutamente nada al respecto, y donde esto también llega a lo más reciente, si me permiten lo pudiéramos platicar, que tiene que ver con los buques y cómo hay una complicidad directa por parte del gobierno del estado, Américo Villarreal y los alcaldes que eran parte de la organización y del grupo Carmona en el tema de los buquetanques que llegaron tanto a Tampico como a Altamira. No sé si me pude explicar la narrativa en torno a la complicidad que hay con todos estos grupos criminales y el gobierno y ahora inclusive el Poder Judicial de Tamaulipas. No, bueno, pues es una exposición bastante cruda, digámoslo así, es una exposición bastante cruda que uno esperaría sea investigada por parte de las fiscalías. Si no, ¿cómo? ¿Cómo salimos de este conjunto de planteamientos que se dicen públicamente, pero que tienen que tener una consecuencia de investigación formal? Pero más allá de la denuncia pública, Carmen, yo sí quisiera señalar que hay denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, que hay también señalamientos que tienen que ver y con hechos sumamente lamentables, y lo tengo que señalar aquí, del exdelegado, el asesinato cobarde del exdelegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reina, que fue asesinado cobardemente en plena luz del día en el bulevar más transitado, no de Reynosa, el bulevar más transitado de todo el estado de Tamaulipas, donde había videocámaras por todos lados, donde nadie ha querido darle seguimiento en un hecho que jamás había sucedido en la historia de México, Y señalo esto por la gravedad del asunto. Resulta que Ernesto Vázquez Reina tenía indagatorias e investigaciones en torno a estos hechos de Juan Carlos Madero Larios, donde vinculaban también a la presidenta del Tribunal de Justicia, que era su cuñada, o que es su cuñada, Tania Contreras, al tema del gobernador, y donde casualmente, Carmen, dicen que salió por ahí un documento donde en 15 días quedó absuelta esta señora Tania Contreras, diciendo de que no había elementos, cuando sabemos que cualquier investigación de esta naturaleza se lleva meses, tienes que citar a todos los involucrados. No fue citada, no citaron a Juan Carlos Madero Larios, no investigaron a todos los involucrados, pero le dieron un documento ya muerto el exdelegado. Fíjate la gravedad del asunto, ya muerto el exdelegado, dicen que ya quedó absuelta en 15 días. Y resulta que quien presentó esa denuncia fue los jurídicos de Acción Nacional, acá en Tamaulipas, o el Partido Acción Nacional, para que se investigara. ¿Y qué crees? No le han querido entregar copia de la carpeta de investigación que estaba llevando a cabo Ernesto Vázquez Reina sobre los vínculos de Tania Contreras y su cuñado con el crimen organizado. ¿Y por qué no se la quieren entregar, Carmen? Porque se van a encontrar que no hicieron ninguna investigación. O sea, quisieron tapar esto como lo está haciendo hoy en día por la Fiscalía General de la República, el mismo gobierno del estado de Tamaulipas, las relaciones y los vínculos criminales que tienen con los diferentes cárteles, que no solamente lo digo yo, ya es público, y donde pues están escondiendo todo, Carmen. Son hechos de veras muy delicados, y que ojalá se le dé seguimiento puntual a todos y cada uno de ellos. No sé si te gustaría que aterrizáramos el tema de los recientes decomisos, por llamarlo así,
de los buquetanques en Altamira y No, Tampico. pero por supuesto que sí. Déjeme detener ahí, por supuesto que sí. Nada más déjeme aquí decir una cosa que tiene que ver con estos nombres y apellidos que acaba usted de decir. En el caso de Tania Contreras, pues al final de cuentas llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial quien confirmó quien confirmó su idoneidad para ser lo que es ahora, que es la presidenta del Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. Solamente eso hay que subrayar, no es una cosa cualquiera. Y no es una cosa cualquiera que dos de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas fueron puestos precisamente por ella, por el Pleno del Tribunal, cuando, de acuerdo a lo que está establecido en la ley, es el Senado de la República, ojo con esto, quien debe de proponer a los magistrados o a las vacantes de los magistrados. Había 5 magistrados, quedaban 3, nombraron a 2, deben de pasar por un filtro por el Senado de la República, ser propuestos, analizados, votados y que forman parte del Tribunal Electoral. ¿Pero qué crees? Uno de ellas es una pariente precisamente de Tania Contreras. El segundo magistrado es ni más ni menos alguien que trabajó con el esposo de Tania Contreras en la Secretaría de Gobierno del Estado de Tamaulipas. ¿Y quién crees que hizo el dictamen para generar la idoneidad de Tania Contreras? Esos dos, los mismos que ella puso y que obligó al Pleno, 3 magistrados, a que lo ratificaran, cuando la ley establece que en cualquier tipo de emergencia a quien deben de poner es alguien que tenga experiencia, capacidad y que sea precisamente que haya trabajado en el tribunal. Pues resulta que importaron a una pariente prima de Tania Contreras que venía de Nuevo León para instalarla ahí como magistrada, y posteriormente ponen también a quien trabajaba en la Secretaría de Gobierno con Américo Villarreal como magistrado, y entre estos dos operaron no solamente la multa que le pusieron al Universal y a Héctor de Mauleón, sino que también fueron los que tomaron la decisión para decir, no, si ella cumple con todos los requisitos de ley, no tiene ningún antecedente, no tiene ningún problema, cuando había investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República, señalamientos muy serios a nivel nacional, y donde pues todo esto pues han generado y creado cortinas de humo para desviar la atención de la realidad. De ese tamaño, Carmen, es la complicidad que se tiene en Tamaulipas con las organizaciones criminales, pero sobre todo violando la ley y el Estado de Derecho. Pues seguiremos hablando, Francisco Javier García Cabeza Vaca, si me lo permite. Le aprecio su presencia aquí, y quedan aquí estos elementos que ha mostrado de una circunstancia sumamente grave y de la cual, por supuesto, seguiremos hablando, porque todo conduce al final a las historias relacionadas con el huachicol fiscal, con el huachicol y con el mundo político en nuestro país. Ese es el calibre de las cosas, y todo es de tamaño gigante. Claro, definitivamente, Carmen, y te repito que esto concluye, pues no concluye porque se siguen seguramente operando, termina en los puertos de Tamaulipas, casualmente, cuando deja un servidor el cargo de gobernador. Comentarte brevemente, no sé si tenga 2 minutos para comentarte este tema. Brevemente, sí. Gracias. Comentarte que tanto en el puerto de Altamira, que casualmente lo gobierna Morena, ahí es donde llegaban estos buquetanques y donde se atracaban en terrenos baldíos. Y ahí están las imágenes donde llegaban las pipas. Eso es totalmente ilegal, en cuestión de seguridad, entre muchas otras cosas. Pero aquí lo interesante es que el API, tanto Altamira como Tampico, tienen un asiento por parte del gobierno del estado que le da seguimiento a la operación de la Administración Portuaria Integral API Tampico y Altamira, y donde el gobernador tiene responsabilidad, pero también quien tiene responsabilidad es la COEPRIS. Hay un convenio de colaboración entre la COFEPRIS y la COEPRIS para cada vez que lleguen los barcos. Este es un tema también de seguridad nacional. Tiene que llegar la autoridad sanitaria
para verificar que los tripulantes traigan sus vacunas, que no traigan alguna enfermedad, que no traigan varicela o sarampión, etcétera, etcétera. Es la primera autoridad que entra o que sube al barco. No es aduanas, no es migración, son ellos. Y ahora resulta que el gobierno del Estado desconocía esto. Pues claro que no. Américo Villarreal era parte de la estructura criminal que también operó en los puertos de Tampico y Altamira. ¿Y quién es el alcalde de Altamira? Pues ni más ni menos que se llama Armando Martínez, del mismo clan Carmona. Lo que hacía, cerraba lo que viene siendo una playa muy bonita que se llama Playa Tesoro, porque la gente llegaba ahí las tardes y veía que llegaban los buquetanques a estacionarse o a atracarse en terrenos vacíos. Se hizo público y lo que hizo este alcalde es cerrar la Playa Tesoro sin tener ningún elemento. Eso se hizo público. Pero también, ¿qué crees que pasó en Tampico? En Tampico no está autorizado para poder descargar hidrocarburos, solamente en el muelle de Madero, que es donde está Petróleos Mexicanos. Pues resulta que en la parte de sólidos, que es donde descargan fierros, aceros, piedra, entre muchas otras cosas, estaban desembarcando los hidrocarburos. Pasaban cientos de pipas por las calles de Tampico, donde no se permite que esas pipas puedan transitar. Pero ¿quién crees que es la alcaldesa de Tampico? Pues ni más ni menos que Mónica Villarreal, la hermana de Américo Villarreal. Dime si no hay una complicidad desmedida. ¿Cómo es posible que permita la autoridad local que pasen pipas cargadas en pleno centro de la ciudad cuando estas no pueden entrar? Todo esto es tan grave, Carmen, que hay una complicidad desmedida y donde todos los caminos llevan a Palenque por las operaciones y permisos e instrucciones, y por otro lado llevan a Américo Villarreal y a toda esta red Carmona, que son también los alcaldes, tanto de Madero, Altamira y Madero, porque el otro alcalde de Madero casualmente es Erasmo González. ¿Quién es Erasmo González? Quien era el brazo derecho en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Presupuesto, con Mario Delgado. Cuando Mario Delgado se va a Morena, a la presidencia Morena, ¿a quién deja encargado? A Erasmo González. Y Erasmo González es el que aparece en todas las bitácoras de vuelo. ¿Con quién crees? Con Sergio Carmona. Esa es la operación, esa es la colusión que hay entre todos esos políticos de Morena, los grupos criminales, que ahora llega hasta inclusive los buquetanques se llegaron a Altamira y a Tampico. De ese tamaño es la gravedad del asunto, Carmen. Ya hay denuncias al respecto. Esperemos que se le dé seguimiento y si no tendremos que seguir evidenciando estos hechos. ¿Las denuncias ante la Fiscalía General de la República las presentó usted? Las presentó el diputado federal Federico Dorín y seguramente va a haber algunas otras más que estarán presentando por los hechos recientes que se han llevado a cabo. Pues seguiremos hablando. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti. Nomás una última petición. Yo sí te pediría con mucho respeto, Carmen, cualquier persona que le gustaría debatir conmigo el tema, sí pedirles nomás de favor que en este caso sean, pues no sé, Mario Delgado, Alfonso Durazo, que fue secretario de Seguridad Pública cuando yo fui gobernador, el mismo narcogobernador Américo Villarreal, que dé la cara y que debata conmigo, o que simplemente estoy haciendo yo señalamientos claros hacia su persona. Es un narcogobernador, hay denuncias al respecto, no puede pasar a Estados Unidos y es parte de la estructura criminal. Que salga a defenderse o que me mande a su secretario de gobierno. También y por último, pero imagínate un servidor que cada vez que salgan más evidencias, porque van a seguir saliendo, me manden a un lacayo del gobernador en turno en Tamaulipas. Pues no puede ser, Carmen, te lo digo con mucho respeto. Yo soy muy respetuoso de tu trabajo periodístico, de lo mejor que hay en el país, pero sí también tengo que ser muy cuidadoso en no caer en el juego de ellos, porque lo que pretende es desviar la atención de la realidad que está pasando en nuestro país. Déjeme explicarle al público por qué me está diciendo tales cosas. Le digo al público. Nosotros, cuando oímos al presidente del Congreso de Tamaulipas decir lo que dijo contra usted, le propusimos a usted que si quería una discusión con el presidente del Congreso y usted dijo lo que acaba de decir.
Esa es la razón por la cual me está diciendo. Entonces usted dice, sí acepta un debate y este espacio está abierto para ese debate, si acepta el gobernador Américo Villarreal o si acepta la presidenta de Morena, o incluso dice, aceptaría el secretario de gobierno para debatir con él, pero no con el presidente del Congreso, dado lo que usted acaba de decir. Esa es la razón por la cual me lo dice. Venga, para que el público sepa por qué... Para que el público sepa lo que me está diciendo. No es reclamo ni mucho menos. No, bueno, tú sabes, Carmen, lo digo es el presidente del Congreso, pero en fin, estamos en eso. Es el presidente del Congreso que es un lacayo que lo mandan precisamente para desviar la atención de lo que está sucediendo en Tamaulipas y para, de alguna manera, tener espacios en tu programa. Pero bueno, estamos listos y puestos para... La invitación está abierta. Usted ya aceptó, está abierta la invitación para una discusión abierta entre los aludidos aquí, alguno de los aludidos, o ya lo que se pueda conformar para efectos de una discusión pública necesaria, indispensable, porque usted ha hecho cosas gravísimas y quienes son aludidos tienen todo el derecho a defenderse o a discutir con usted lo que sí, lo que no. Así que este espacio, que para eso existe, está abierto para un debate y una discusión. Así que queda abierta la invitación a los aludidos y por lo pronto seguiremos hablando, exgobernador. Gracias por estar aquí. Gracias. Y más allá de haberlo dicho, está documentado, está presentado las denuncias, Carmen, que eso es algo yo creo que indispensable, ¿no? Aunque sé que la situación es compleja porque dicen queremos pruebas y que denuncien, pero ya sabemos lo que sucede cuando algunos liderazgos a nivel nacional denuncian. Pasó lo que pasó en Michoacán y es un hecho lamentable, como ha pasado en Veracruz y en muchas otras partes aquí en Tamaulipas. Cuando salen los sectores productivos, los empresarios a denunciar, terminan siendo asesinados. Yo creo que hay que darle esto su justa dimensión y sí, hacer las denuncias correspondientes, pero también exigir y demandar al gobierno federal que protege y que cuida a esa gente valiente que está haciendo las denuncias de todos los actos de corrupción, de complicidad que existe entre el gobierno, el partido de Morena y los grupos de narcoterroristas en México. Gracias, Francisco Javier. Seguimos hablando.